Hola, estamos felices, agradecidos con el Señor y una vez más le decimos, háblanos. Háblanos a nuestras vidas, háblanos a nuestro corazón para que la palabra de Dios empiece a germinar. Y hoy queremos hablar contigo un tema hermoso que se titula Madres que escuchan. Y qué interesante es nuestras vidas cuando abrimos nuestro corazón, destapamos nuestros oídos, aquietamos nuestro ser para poder escuchar la voz de Dios. En una oportunidad se encontraba Jesús precisamente compartiendo y conviviendo con todas las personas del pueblo. Y la palabra de Dios nos comenta un suceso interesante de cómo esta conversación se torna en algo completamente diferente. Y dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 11, versículo 27. Cuando estaba diciendo esto, una mujer de entre la multitud dijo en voz alta: dichoso el seno que te llevó y los pechos que te amamantaron. Pero Jesús dijo: más bien dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muchas de nosotras tenemos la gracia y la bendición de poder ser madres. Por supuesto, cuando hablamos de ser madre existen dos variantes. Podemos tener las madres biológicas, que son las que engendran a sus hijos, pero también tenemos madres de corazón que engendran a sus hijos desde allí. Y precisamente han optado esta hermosa misión que de parte de Dios para poder cuidar, alentar y sacar adelante a sus hijos. Es una misión extraordinaria donde van marcando la vida de sus hijos. Y efectivamente, en algún momento dado pensamos nosotras las madres que nuestra mayor felicidad va a ser en tener nuestros hijos. Lo interesante es que cuando a Jesús le dicen, dichoso el seno que te llevó y los pechos que te amamantaron, Él responde con una pregunta adicional. A Él están diciendo, feliz tu madre que te tuvo en el vientre, qué dichosa, ¿verdad? Que te dio a luz, que te amamantó, es como lo más extraordinario que le puede pasar y sobre todo, ¿verdad? Que tenía al Salvador en sus manos y en su vientre, sin menospreciar este hermoso acto que podemos tener ante este sí y la venida de Cristo Jesús a nuestras vidas. Lo que Jesús quiere resaltar de manera extraordinaria es el corazón de nuestra Madre, la Virgen María, y que hoy nos cuestiona a nosotras también en nuestra labor de madres. Nosotras giramos nuestras vidas alrededor de nuestros hijos y qué hermoso es poder dedicarnos, poder entregarnos y eso trae un gozo y una alegría a nuestro corazón, estar pendientes, qué vamos a hacer, cómo los cuidamos, estar atendiendo. Tan es así que hay un lazo entre la madre y el hijo que nunca se acaba, ¿verdad? Porque inicia desde el vientre. Pero Jesús viene a cuestionarnos hoy y nos quiere decir qué bueno que dijiste sí a la vida. Qué bueno que estás cuidando y atendiendo a tus hijos, pero, dice el Señor, más bien serás dichosa cuando escuches la palabra de Dios y la pongas en práctica. ¿Dónde está entonces el verdadero sentido de la felicidad de nuestras vidas? ¿Dónde se encuentra el eje, el centro de nuestro ser? Precisamente en Dios. En abrir nuestro corazón a la palabra de Dios, en estar dispuestas a vivir de acuerdo a su voluntad, en tener oídos atentos para escuchar lo que Dios tiene. Allí verdaderamente, dice el Señor, de ahí viene tu felicidad, madre. En abrir tu corazón a la palabra de Dios, en tener esos oídos atentos para que en los momentos difíciles tú puedas tener la fuerza para poder seguir adelante, para que en las crisis de tu vida tú encuentres la salida y la respuesta, para que en los momentos en que ya no tienes fuerzas y no deseas levantarte, puedas recibir de Dios ese aliento de vida y en los momentos de tristeza puedas experimentar el gozo que viene de Dios. Y todas estas circunstancias no se alivian con tener hijos, con ser madres, no. La verdadera dicha y la verdadera felicidad proviene de aquel que es el único dador y Señor de vida, Cristo Jesús.
Entonces nuestro reto hoy como madres es poder trasladar ese amor de Dios a nuestros hijos, pero sabiendo y reconociendo que tenemos que tener oídos atentos para escuchar. Sabes muy bien que hay una diferencia entre oír y escuchar. Cuando nosotros escuchamos, estamos poniendo toda nuestra atención. De hecho, cuando estamos con nuestros hijos le decimos, pero mírame, así como que uno dice, quiero que de verdad comprendas toda la instrucción que te quiero dar. Entonces, cuando uno está escuchando, tiene atenta toda la atención, los 5 sentidos están allí, tu pensamiento, tus oídos, tu mirada, tu hablar también, porque cuando estás poniendo y estás escuchando, yo soy una que dice, permitime. ¿Qué es lo que me vas a decir? Permitime, o sea, como hacer una pausa para uno poder escuchar. Y escuchar también viene del término de obedecer. Cuando nosotros disponemos a escuchar nuestro corazón, sabemos que también estamos abriendo nuestro corazón a obedecer, tener esa atención máxima para poder saber lo que Dios está disponiendo en nuestras vidas. Y al abrir nuestro corazón a la palabra de Dios, entonces logramos cumplir nuestra misión extraordinaria como madres. ¿Qué puedo hacer entonces yo para escuchar? Y si somos sinceras, en algún momento dado hemos tomado decisiones, hemos visto a nuestros hijos, hemos perdido la paciencia, hemos respondido en algún momento, hemos creado hasta discordias, hemos dañado el corazón de nuestros hijos. ¿Y a qué se debe eso? Que hemos escuchado otras voces y no hemos escuchado la voz de Dios. En un momento dado supe el caso de una jovencita que en su proceso de inmadurez, de adolescencia, pero no soy quien para juzgarla, resulta que se enamora y en el enamoramiento resulta embarazada de su novio. Una madre se acerca con otra y le dice, ¿qué puedo hacer? Ponerle un ultimátum, ¿verdad? Que se vaya de la casa. ¿Cómo va a deshonrarlos? Y ella escucha esa voz de la amiga y la relación entre la madre y la hija queda completamente dañada. Porque en un momento dado pensó que eso era porque estaba escuchando otras voces. Y no solo las escuchó, sino obedeció. Y el consejo que le habían dado se convirtió en su familia en una ruptura total. La hija se marcha, se va, sufre en una casa que no es la suya, tiene una convivencia difícil, nace su hija. Bueno, al final de la historia ella termina sola con su hija, queriendo salir adelante. Y uno se pregunta y uno se cuestiona y le dice uno a la madre, ¿tú quisieras que tu hija estuviera aquí? Sí, me arrepiento de haberla sacado porque hoy descubro que cometemos todos, estamos para ayudarnos. En fin, había otra enseñanza. Entonces, qué importante es que nosotros dispongamos nuestro corazón, que dispongamos nuestras vidas para escuchar la voz de Dios. Entonces usted dice, ¿cómo? ¿Cómo puedo hacerlo? Número 1, haga silencio. La gente siempre dice, mire, ¿será que a mí Dios me habla? Por supuesto. Dios nos está hablando en cada momento y en cada instante de nuestras vidas. Siempre nos habla. Recuerdo el testimonio de una persona que contaba y decía que tenía mucha ansiedad. Había llegado a esa edad de la menopausia y esa ansiedad es estar ansiosa por algo que no ha pasado. Tener miedo por algo que no ha sucedido. Te quita la paz, entras en una angustia y puedes llegar a tener hasta procesos de pánico. Y ella empezó su proceso de ansiedad pues pidiéndole mucho a Dios. Y una de las actitudes que ella tomó, o acciones mejor dicho, que ella realizó fue salir a caminar. Y cuando ella salía a caminar, en el lugar donde ella podía hacerlo era un parque. Y dice que iba caminando y pidiéndole mucho a Dios. Por supuesto, en el proceso, lo primero, recuerda, hacer silencio. Y ella va hablando en silencio, ¿verdad? Y empieza a observar los árboles del campo, empieza a escuchar los pájaros que cantan y siente en su interior que Dios le dice, si yo cuido a las aves del cielo,
Si yo me ocupo de los lirios del campo, ¿cómo no me voy a ocupar de ti, que eres mi amada y mi preciosa? Ella dice que estaba caminando y empezó a llorar. Y empezó a agradecerle a Dios y decía, es cierto, tú me cuidas. ¿Por qué voy a preocuparme? ¿Por qué voy a estar ansiosa? Pero para ello hay que hacer silencio. Sé que en algún momento te has preguntado, ¿será que Dios me habla? Y creo que Dios siempre te habla. A través de la palabra de Dios, te está hablando en este momento, te está hablando a través de las Eucaristías que participas, te habla a través de su creación, te habla. Lo único que tenemos que hacer es hacer silencio. Si no hacemos silencio, no vamos a escuchar la voz de Dios. Es como estar atenta. Es como decir, ¿qué me está diciendo hoy Dios a mí? ¿Qué quiere Dios que yo haga? Háblame, Señor, ¿verdad? Esa constante interrogante. Decirle, Señor, háblame, Señor, que tu sierva escucha. Y luego lo que tenemos que notar es un segundo paso, estar en sintonía. ¿Sabes que para hablar con Dios es como la frecuencia radial? Si tú quieres escuchar, por ejemplo, un programa, buscas la frecuencia. La gente te dice, puedes escucharnos en tal frecuencia, en frecuencia modulada, ¿verdad? FM, en fin. Y tú tienes que encender, es la palabra correcta, tu radio, ¿verdad? Y ponerlo. Y ahí en ese momento buscas la frecuencia y vas a poder oír. Exactamente lo mismo con la presencia de Dios, con la fuerza de su Espíritu Santo. Para que Él pueda hablar, tú tienes que estar en sintonía, ¿verdad? Buscando, queriendo, con un corazón dispuesto, con oídos atentos, buscando esa señal, ¿verdad? Y cuando vengan otras voces, como mutear las otras voces y solo escuchar la voz de Dios, para que en ese instante tú puedas consultar, tú puedas escuchar y para que en último lugar tú puedas llevarlo a la práctica. Hay momentos en que vendrá la tormenta, vendrán las dificultades y la gente dice, mire, es que yo estoy rezando el rosario, mire que yo voy a misa, mire, sí, eso es extraordinario. Estás en un proceso, estás en sintonía, estás escuchando. Lo que te hace falta es ponerlo en práctica. Si en medio de la dificultad y en medio del problema recuerdas la promesa del Señor, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Cuando venga la prueba y cuando venga la dificultad, lo recuerdas, lo traes a tu mente. Sabes que Dios te está hablando, pero lo llevas a la práctica. Entonces, cuando tus hijos se acerquen, te pregunten, te consulten y te digan, mamá, ¿qué vamos a hacer? No se preocupen. Dios va a proveer. Yo sé que Él no falla. Yo sé que Él no deja. Y así vamos a empezar a experimentar la presencia. Todo lo que has recibido de Dios, llévalo a la práctica y empieza a vivir de acuerdo a tu fe. Entonces sí se cumplirá la palabra. Y Jesús te dirá, no eres dichosa porque te hice madre. Eres dichosa porque escuchas la palabra de Dios y la pones en práctica. ¿Qué te parece si oramos al Señor y le decimos, Padre de amor y de bondad, gracias por permitirnos ser madres a todas las que hoy estamos acá, madres biológicas y madres de corazón? Creemos en algún momento de nuestras vidas, y tú lo sabes, que con ser madres nos habíamos vuelto las mujeres más felices de esta tierra, y ciertamente nos ocasiona un gran gozo y una gran alegría. Pero en este instante, al escuchar tu palabra, es cierto, los hijos se van, los hijos crecen, los hijos seguirán su camino y yo debo de encontrar en ti mi refugio, mi consuelo y mi amor. Anhelo de ahora en adelante, con tu gracia y con tu bendición, que todas podamos tener oídos atentos a tu voz. Que podamos hacer silencio, que podamos estar en sintonía, que podamos consultarte, pero sobre todo que podamos llevarlo a la práctica. Solo tú nos haces mujeres felices, solo tú nos das el aliento de vida, solo en ti encontramos el descanso que necesitamos. Hoy quiero pedirte, háblanos, no te canses de hablarnos, permite que podamos descubrirte en las diferentes actividades cotidianas de nuestras vidas, en cada momento y en cada instante. Que podamos escuchar tu dulce voz que interrumpe nuestro silencio
y que tu palabra llegue a nuestro corazón y podamos llevarla a la práctica para ser madres y para ser mujeres que dan fruto abundante y duradero. Y a ti, Virgencita linda, Madre de amor y de bondad, pedimos tu poderosa intercesión para que al igual que tú podamos ser felices, dichosas, porque hemos obedecido a tu Hijo amado Jesucristo, porque hemos acogido la palabra y la hemos puesto en práctica. Todo esto lo hemos pedido en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que Dios te bendiga, querida mujer, querida madre, querida amiga. Que siempre podamos tener oídos atentos para escuchar la voz de Dios y ponerla en práctica. Que Dios te bendiga. Estuvo con ustedes su servidora y amiga Nancy Cabrera. Hasta la próxima.